Porque el veneno es la causa del pecado que separa al hombre de Dios y a la humanidad de Dios. Por cuanto los corazones endurecidos, para hoy tal vez no es la muerte física, pero sí es la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es separación de Dios. Es andar por este mundo sin Dios, en el cual este mundo le pertenece a alguien que es el adversario principal del reino de Dios, que es Satanás. Voy a leerles en el versículo 6 en adelante del capítulo 21. Dice el título: la serpiente de bronce. Versículo 6, para abreviar, dice así: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, ¿qué hizo? Oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido mirará a ella y vivirá. Ahora vamos a San Juan capítulo 3. El apóstol y el Señor Jesucristo en primera persona comienza a hablarles. Juan capítulo 3, versículo 14. Es palabra del Señor. Aleluya. Jesús expresándoles estas palabras a Nicodemo. Él dice en el versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puede tomar asiento, libre las palmas y regálele esas palmas al Señor, porque es merecedor de toda gloria. Él es nuestro Salvador. Como leímos anteriormente en el libro de Números, el pueblo estaba distraído, rezongando contra Dios y rezongando contra el siervo de Dios. El por qué y tantas otras cosas. Pero Dios, que es un amor, pero también es un celo consumidor, despertó hacia el pueblo de Israel una vez más serpientes que inundaran aquella aldea donde estaba el pueblo de israelita. Dice la palabra del Señor que muchos perdieron por la dureza de sus corazones sus vidas, pero sabían a quién acudir en esa ocasión. Y en la desesperación humana sabían que Dios podía solucionar, pero como ellos se sentían pecadores, acudieron al siervo de Dios de aquellos días llamado Moisés, para que interviniera y le pidiera a Dios que quitara esa serpiente por donde ellos andaban. Así que dice la palabra que Moisés comenzó a orar y Dios le dijo: hazte una serpiente ardiente y ponla en un madero, ponla en esa asta. Así Moisés hizo. Y toda persona que miraba a la distancia o que miraban a Dios, a la serpiente, pues dice que automáticamente el veneno de la serpiente dejaba de funcionar en las personas y vivían.
Ahora la representación de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahí se cumple la palabra, porque el veneno es la causa del pecado que separa al hombre de Dios y a la humanidad de Dios. Por cuanto los corazones endurecidos, para hoy tal vez no es la muerte física, pero sí es la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es separación de Dios. Es andar por este mundo sin Dios, en el cual este mundo le pertenece a alguien que es el adversario principal del reino de Dios, que es Satanás. Pero Dios, con la serpiente en el desierto, trataba de llamar la atención de que el pueblo pusiera una vez más su confianza en Dios, que dejara de hacer lo indebido para hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Y la puesta, la mirada de esa serpiente era la propia persona de Dios, haciendo sombra de lo que habría de venir, en la presencia de su propio Hijo llamado Jesucristo. Para que, como dice San Juan y dijo el Señor, para que todo aquel que pone los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas veces solemos los cristianos, cuando las cosas andan bien, desviar nuestras vidas, no enviar nuestra mirada de las cosas del Señor, distraernos de las cosas que el mundo nos ofrece, y muchas veces nos alejamos por un tiempo, nos separamos sin darnos cuenta. Y Dios muchas veces tiene que traer una adversidad para que nosotros entendamos que sin Dios es imposible avanzar en esta vida. Necesitamos de la ayuda de Dios. Cuando las cosas andan bien, el ser humano piensa: ya puedo solo. Como el joven que es impetuoso y el padre quiere darle un buen consejo, una dirección, y dice: yo voy a ir por el lado que creo que es correcto. Y el padre quiere aconsejar a su hijo, a su hija, pero él toma el consejo de todos los demás de afuera, menos de aquella persona que tiene experiencia, y trompieza y cae una y otra vez. Mas Dios siempre tiene el buen consejo para con nosotros. Su palabra es el manual para nuestra alma, es la medicina para nuestra alma y hasta para nuestro cuerpo. El veneno de la serpiente de los días de hoy es el veneno de la enfermedad, del dolor, de la depresión, de la angustia, de la tristeza, del sentimiento de fracaso, del sentimiento de derrota. Pero si usted y yo seguimos con la mirada en Dios, Él tiene el poder para sanar cualquier sea la enfermedad que pueda estar pasando por nuestras vidas. Hay ocasiones que la enfermedad es humana y debemos acudir a la medicina, o debemos acudir en primer lugar a Dios, porque Dios tiene el poder de sanarlo. Pero he aquí, hay enfermedades, hay opresiones, hay angustias que no son. Usted va al médico y el médico le dice, lo mete 7 veces en la tomografía y nada sale allí, porque nada hay. Usted está saludable, es psicológico, es de su mente. Y a veces son cargas, opresiones del enemigo, del mundo de las oscuridades, o de brujerías, o de hechicerías, o de macumberías, o de personas que andan cerca y ni siquiera son familiares, pero le ven que usted viene a la iglesia y le quieren destruir su vida. Pero usted viene a Cristo Jesús y dice el Señor que no habrá ni maldición, ni obra de terreras, ni umbanda, ni quimbanda, porque Él tiene todo bajo control. Amén. Si usted pone la mirada en el Señor, entonces el veneno de la maldad, el veneno de estos días, ¿hay maldad o no hay maldad?
el veneno de la maldad, automáticamente poniendo nuestra mirada en aquel que es creador del cielo y la tierra, quien nos llamó y nos escogió como hijos de Dios. Al mirarlo a Él, rogar y pedir y orar, Él hace sacar todo veneno que pueda estar queriendo invadir nuestra vida espiritual. Porque poderoso es el Señor para deshacer las obras del diablo, dice la palabra de Dios. Y Él es poderoso para resguardar a sus hijos y a sus hijas. Él, dice la Escritura, como la gallina protege a sus polluelos, así cada uno de nosotros en la comunión con Dios, viviendo en esa comunión con Dios, estamos resguardados por la gracia de Dios. Podrán perturbar, podrán sentir las opresiones, pero cuando estamos en la presencia de Dios, Él manda fuego consumidor, dice la palabra de Dios. Y ese fuego consumidor dice que consume hasta las piedras si es necesario. Nada queda delante de la presencia de las tinieblas, porque Él es fuego consumidor. ¿Está entendiendo? En 2 de Corintios, los invito a ir esta noche, el capítulo 2, versículo 11. 2 de Corintios. Cuando hayan encontrado, diga gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Sabemos, hermanos míos, que tenemos confianza en el Señor, que nuestra fe no puede ser movible, sino inamovible. Aleluya. Que permanece firme. Sea cual sea nuestra situación, nuestra confianza tiene que estar en el dador de la vida. Versículo 11 del capítulo 2 de 2 de Corintios. Dice así: versículo 11 del capítulo 2 de 2 de Corintios. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Él muchas veces trabaja también en el silencio como Dios. Él no se hace visible. Él quiere perturbar tu vida, lanzar dardos de angustia, de amargura, tristeza, hacerte un día difícil, o varios si es posible, hacerte muchas veces tropezar, caer. Por eso la Escritura dice: mire aquel que está firme de no caer. Porque no importa la distinción evangélica que pueda tener la persona, si está firme en el Señor dice: manda, mira de no caer. Porque para esto el Señor nos dice: estemos alerta, velando y orando, no ignorando las maquinaciones de Satanás. ¿Y dónde es la maquinación? Muchas veces Él ataca nuestras mentes, Él ataca nuestros pensamientos, pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, pensamientos de dudas, de incertidumbres. Pero esta noche el Señor dice: avanzas, camina en fe, en postura, en convicción y en certeza. Pero lo que el Señor trae también esta noche está en San Mateo capítulo 11, por favor, para atrás. Porque también el Señor nos quiere hablar algo importante en esta noche. Y es probable que siga queriendo hablar en el transcurso de los días. Esta palabra inspiradora, pero también alertadora, consejera, amiga de los que aman al Señor, de los que le buscan con amor y con reverencia. San Mateo capítulo 11, versículo 12. Siga la palabra de esta noche, porque es palabra del Señor. Gracias, Señor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora,
El reino de los cielos sufre violencias y los violentos lo arrebata. Pero hay una versión que traduce este mensaje en otra versión que dice: el reino de los cielos avanza contra viento y marea, y solo los valientes y esforzados son los que logran aferrarse a este reino. Sí, Señor. Esa interpretación nos es más clara, que va a haber tormentas, que el enemigo va a querer sacudir nuestra barca. Pero quiero decirles algo de parte del Señor, que a veces no todo es Satanás. A veces Dios poniéndose delante de nosotros por causa de nuestra falta delante del Señor, o nuestro deseo de no hacer su divina voluntad, o ir por corrientes equivocadas. Dios a veces también, como en los días de Jonás, va a desatar tormentas si nosotros no obedecemos a Dios en nuestras vidas. Y déjeme decirle que en aquellos días de Jonás hubo una tormenta y vientos que sacudían la barca por días. Y no era la naturaleza, era Dios tratando con la persona. Y a veces Dios está tratando con nosotros y nosotros estamos encaprichados. Estamos en un orgullo humano. No queremos dar, como dicen por ahí, el brazo a torcer. Así nací, así viví y así soy yo. Pero Dios no te quiere así. Quiere cambiar, quiere trabajar, quiere guiarte, quiere orientarte. Y a veces las personas no avanzan porque, como Balaam, que le dijeron: si maldices a Israel, te bendeciremos económicamente. Y la palabra de Balaam se cumplía, porque era un sacerdote de aquellos días, usado en las manos del Señor. Pero Dios no quería que maldijera a Israel. Y a veces las personas nos materializamos. Estamos afanados en las cosas materiales y nos aferramos a las cosas materiales como que es lo más importante y más que Dios todavía. Porque estos días he escuchado personas: pastor, hoy no puedo ir porque tengo que hacer muchos mandados. Y no se dan cuenta que Dios no quiere siervos dispersados, sino unidos en oración, clamando al Señor con el poder de su fuerza. Y a veces esas personas van a volver a trompezar y volver a atacar al enemigo, porque Dios permite, por causa de su poca reverencia al Señor. Ya se está en una actitud muchas veces, y el Señor se pone delante y dice: no pasarás, no vas a avanzar. Y lucha por este lado y lucha por el otro lado, porque Dios le ha llamado con un llamamiento espiritual. Él o ella puede saber que Dios tiene un gran propósito. Ya se los han dicho los siervos de Dios, pero Él dice: será para más adelante. Y no es para más adelante, porque Dios es de el ahora. Dios es ahora. Ahora quiero que me sirvas, ahora quiero que me adores, ahora quiero que me busques, porque yo te necesito ahora y no mañana. Amén. Por eso dice: el reino de los cielos avanza contra vientos y mareas, y solo los valientes, valientes aquel que la circunstancia, las lágrimas o la angustia del momento
no pierde la fe en que Dios tiene el control del asunto, que sabe que Dios en un momento Él cambiará el curso de la circunstancia. Porque los apóstoles, como dijo Pablo, prisionero, azotado, naufragando, en tantas veces esto, tantas veces la otra, pero él permaneció firme en la fe hasta el final de su historia. Y Cristo no es Dios de muerto, sino Dios de vivo, dice la palabra de Dios. Por eso los esforzados, los que se esfuerzan, todos nos esforzamos, ¿sí o no? Amén. Salimos de nuestro ámbito de comodidad para estar en el lugar santo. Amén. Para que Dios nos prepare por medio del mensaje, de la palabra, del servicio y de la instrumentación del Espíritu Santo, que nos llena, que nos renueva, que nos fortalece, que nos quita los dolores, preparándonos para la vida eterna en el lugar santísimo. Amén. Oh, gloria al Señor. Y es por eso, como está escrito, en ocasiones Dios nos va a poner delante su gloria si nosotros no hacemos lo que debemos hacer, si perdemos el temor a Dios. Porque en estos días se ha perdido en la humanidad cristiana del Evangelio de Jesús el temor a Dios. Se ha perdido el deseo de servir a Dios. Ya esta nueva generación no tiene devoción para buscar los dones y talentos de Dios. Ya solamente quieren orar 5 minutos y ya empezar la reunión. Cuando Dios dice que la primera regla es: amarás a Dios con toda tu alma. La segunda es la llave que abre toda puerta, es la oración. Y Dios allí en el momento le dice a 2 discípulos: ¿acaso no podéis velar 1 hora? Y Dios nos llama a esa intervención, a esa oración reverente, ese porte de cristiano, a no dejarnos confundir en este mundo, sino a saber quiénes somos en Cristo Jesús. Por eso, hermanos míos, sigamos firmes, sin fluctuar la palabra de Dios, que significa sin cambiar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea medicina para nuestra alma y refrigerio para nuestro espíritu, porque Él lo es hoy y lo es mañana también. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te instrumente.